Salimos más fortalecidos, decían en el Gobierno. Un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, que decían en el Partido Popular un circo, escribían los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que dice Santiago Abascal una semana después de la moción de censura? El presidente de Vox responde en Dando Caña, en su primera entrevista en televisión, tras ese debate parlamentario. Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días. Y a mi derecha, Julio Ariza, muy buenos días. Yo no es mi primera entrevista en televisión, puede ser que sea la última, eso nunca se sabe, pero estoy muy contento de que don Santiago Abascal haya querido estar con nosotros para darnos sus impresiones después de una semana de moción de censura y de tantos editoriales como ustedes ya avisaban en sus propias intervenciones que algunos periódicos ya tenían escritos y efectivamente así fue, ¿no? Titulares, Julio, como por ejemplo, Vox da aire al Gobierno, la moción solo sirve al Gobierno y a la degradación institucional, o el circo electoral en el Congreso. Son titulares de ABC, del diario El Mundo o incluso La Razón. Ayer leíamos, por ejemplo, en Voz Populi cómo esa moción de censura sí había servido para Vox, según las encuestas, y para consolidar una mayoría absoluta con el Partido Popular. Una semana después, ¿cree que esa moción de censura ha servido para retratar a Pedro Sánchez? Bueno, no tengo ninguna duda de que ha servido para retratar a Pedro Sánchez junto a los peores socios que puede tener un gobierno en toda Europa, junto a unos comunistas desaforados que están encamados con todos los dictadores de Iberoamérica, junto a unos separatistas que acababan de dar un golpe de Estado intentando robarnos a los españoles una parte de nuestro territorio nacional en Cataluña, y junto a unos terroristas. Es decir, al final, nosotros lo que hemos hecho con esa moción de censura es no solo denunciar con nuestras intervenciones toda la política del gobierno en todos los órdenes, no solo en sus pactos, no solo en relación con sus mentiras, sino en su política económica, su política social, su política energética, sino que hemos vuelto a forzar al gobierno a tener que retratarse con esos apoyos. Y esa era nuestra intención. Ya habíamos comprobado prácticamente desde el inicio que no íbamos a contar con apoyos de aquellos que dicen estar en la oposición al gobierno, mientras ofrecen pactos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Lo sorprendente es que esos medios de comunicación que escriben al dictado de partidos políticos se atrevan a decir que Vox, por hacer una oposición brutal al gobierno, presentando o utilizando la herramienta constitucional de la moción de censura, que es la que se utiliza en circunstancias más extremas, como las que estamos viviendo, con un gobierno que asalta el Tribunal Constitucional, que trata de romper la convivencia con leyes totalitarias, y que esos medios de comunicación, o bien que el Partido Popular está ofreciendo pactos al Partido Socialista. Lo acaba de hacer su candidata en Extremadura, lo acaba de hacer el candidato en Aragón, diciendo que si Lambán es primera fuerza permitirá que gobierne, es decir, que aunque existiese una mayoría alternativa no pactaría con Vox, y lo está haciendo el señor Feijóo constantemente, diciendo que prefiere antes pactos con el Partido Socialista que con Vox, y lo ha dicho la señora portavoz del Partido Popular en el Congreso, la señora Gamarra, diciendo que se siente más cerca del Partido Socialista que de Vox. Lo que no se entiende es que esos medios de comunicación que les obedecen digan que es Vox el que fortalece al gobierno. Estamos viviendo una gigantesca mentira. ¿Cuál es nuestra tranquilidad? Pues que todos esos medios han perdido el crédito absolutamente. Nadie les cree. Da igual todo lo que han escrito antes de la moción y da igual lo que han escrito después. Igual que dio igual lo que escribieron de Vox antes de la anterior moción de censura. Dijeron que Vox se hundía, que Vox desaparecía. Lo decía yo el otro día en el Congreso. Han certificado la muerte de Vox, esos medios de comunicación y sus amos, en innumerables ocasiones. Y Vox sigue con fortaleza, porque Vox representa las ideas, las convicciones y los valores de muchos españoles que entienden que la única voz que les permite sentirse representados es esta, es la de Vox. Y no pueden con nosotros. Fue sorprendente ver también cómo, por ejemplo, esos partidos que menciona ahora, como el Partido Popular o incluso Ciudadanos, que hicieron en sus discursos una censura completa al gobierno, o se abstenían o incluso votaban en contra, como es el caso de Inés Arrimadas. Sí. ¿Cree que la clase política se ha degradado? Bueno, eso parece evidente. Yo creo que lo comprobó el profesor Tamames, con perplejidad por el nivel del debate parlamentario, en relación al Parlamento que él había conocido durante otras épocas, en una España en la que había concordia, en la que había entendimiento entre diferentes,
Hoy eso se ha roto. Eso lo ha roto hoy la política socialista, fundamentalmente de memoria histórica, que pretende enfrentar de nuevo a una España contra otra. Una política de memoria que algunos no se atreven a derogar allí donde gobiernan. No lo han hecho en Andalucía, a pesar de que lo habían pactado con Vox, y todavía no se han atrevido a hacerlo en Castilla y León porque Génova 13 no lo permite. A los españoles les vienen a decir que esas leyes están muy mal. Entonces, claro que se ha degradado la política. El otro día vimos en el Parlamento cómo después de hacer oposición a Vox durante semanas por presentar esta moción de censura, cómo después de haber dicho que este gobierno estaba asaltando las instituciones y atacando la separación de poderes, cuando Vox presenta un candidato independiente y registra la moción de censura, esos mismos suben ahí arriba, dicen que este gobierno merece ser censurado, lo dijo el Partido Popular, pero se abstienen. Y Ciudadanos, pues bueno, es un partido que está en desaparición y quizá tenga poca importancia lo que hagan, porque incluso a veces ni ellos mismos aplauden las intervenciones de la señora Arrimadas, hace una intervención durísima contra el gobierno, retratándolo, y vota en contra de la moción de censura, encabezada por un señor independiente, que no es de Vox y que se ha visto durante estos días que tiene discrepancias con Vox en muchos aspectos, pero que se presenta para convocar elecciones el 28 de mayo. Y votan en contra, y se abstienen, y se atreven a decir que es Vox el que está lanzando un balón de oxígeno al gobierno, cuando hemos logrado retratarles con todos los enemigos de España y de la Constitución. Yo, a pesar de todo esto y de la indignación que nos produce, tengo mucha esperanza, porque creo que los españoles se informan por canales alternativos como el vuestro, se informan a través de las redes sociales, y que esos medios de comunicación que actúan al dictado y que tienen dueño político han perdido todo el crédito. De verdad pienso que ya da igual lo que digan. El diario, yo creo que era el diario El Mundo, Alba, publicaba, no sé si al día siguiente o 2 días después, creo que al día siguiente, publicaba una encuesta en la cual el 30% de los encuestados decían, a la pregunta si era necesaria la moción de censura, el 30% respondía que sí, que la consideraban necesaria. Teniendo en cuenta que ustedes tienen estabilizado una intención de voto entre el 14 y el 16%, claro, si el 30% consideraban necesaria la moción de censura y yendo a los números de dentro de esa encuesta, que creo que era de Sigma 2, entre el 44 y el 46% de los votantes del Partido Popular decían que sí, que era necesaria la moción de censura, desde su punto de vista, ¿qué consecuencias tiene para el Partido Popular la posición que ha mantenido y la inasistencia de Alberto Núñez Feijóo al propio Congreso? Bueno, yo creo que para el Partido Popular tiene una consecuencia no novedosa para el Partido Popular, que es la falta de crédito. El Partido Popular, al final, a la hora de la verdad, no hace lo que tiene que hacer. Es un partido que, cuando está en la oposición, dice que va a derogar una serie de políticas y cuando gobierna, bien a nivel nacional, bien a nivel autonómico, no deroga las consecuencias de los sucesivos gobiernos socialistas, bien sean los de Zapatero o los de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que la actuación que han tenido durante estos días únicamente sirve para su descrédito. Nosotros, en cambio, que hemos tomado esta decisión por pura convicción, no por razones electorales, porque de hecho, viendo todo lo que teníamos enfrente, pues parece que cualquiera con un mínimo de sensatez, por cálculo, habría retirado la moción de censura. Pues nosotros no la hemos retirado, la hemos presentado porque no lo hacíamos por buscar votos, lo hacíamos porque creemos que tenemos el deber moral como diputados, 52 diputados de Vox en el Congreso, de retratar a este gobierno con la herramienta que tenemos a nuestra disposición. Claro, somos diputados, podemos presentar iniciativas legislativas, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, preguntas al gobierno en las sesiones de control, una serie de herramientas parlamentarias, y una de ellas, que tiene una importancia constitucional muy seria, es la moción de censura. Y creíamos que teníamos que cumplir con nuestra obligación. No lo hemos hecho pensando en los votos, pero sí sabemos que hemos representado a muchos más españoles que los que votaron a Vox y que se han sentido a gustos, contentos y defendidos por lo que nosotros hemos hecho. Entonces ahora que cada uno asuma las consecuencias, ¿no? Pero a mí la verdad es que me parece sorprendente ver al autoproclamado líder de la oposición diciendo que él va a hacer política seria y que
para las cosas de adultos y hasta el Partido Popular, y para las cosas infantiles, y toma por infantil presentar o utilizar una herramienta constitucional como la moción de censura encabezada por un señor de 89 años, esto les parece infantil, pues que ya estamos otros, ¿no? Bueno, a mí eso no me asusta ni me preocupa. Yo creo que retrata a aquellos que a la hora de la verdad no se atreven a nada, que dicen que hay que convocar elecciones y votan en contra de una moción de censura que pretendía convocar elecciones. Ustedes probablemente van a afrontar, y ya han afrontado en el pasado, el famoso argumento del voto útil, que van a tratar de imponer en el Partido Popular o a partir del Partido Popular para las próximas elecciones municipales y autonómicas y evidentemente también para las generales. ¿Cómo un partido como Vox puede luchar contra ese espejismo que trata de enviar el Partido Popular constantemente, de que solo ellos tienen equipos preparados para gestionar la economía, para gestionar la sanidad, para gestionar la educación, y que por tanto ellos son el único voto, digamos, de lo que sería un realismo político, ¿no? Es decir, de una política posible, no de una política imposible? Pues con mucho estoicismo, realmente, porque es un argumento insoportable, es un argumento falaz, es un argumento que muestra un gigantesco desprecio a principios políticos, porque al final apelan únicamente al miedo de la gente, apelan a lo peor de cada uno de todos nosotros, apelan a lo peor que llevamos los votantes dentro, ¿no? Oiga, vóteme usted a mí por miedo, porque si no vienen los otros. No vote a estos otros, aunque esté muy de acuerdo, con ellos, vóteme a mí porque yo soy la solución. ¿La solución para qué? Porque ahora han convertido en un mantra una frase que es la de la prioridad es echar a Pedro Sánchez. Bueno, muy bien, pero no es esa la prioridad. Echar a Pedro Sánchez es imprescindible para que la prioridad sea posible. La prioridad es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Es derogarlo todo. Es reconstruir el edificio. Es decir a los españoles el zapaterismo, el sanchismo, es decir, el socialismo, porque tampoco hay que distinguirlos, nos han llevado por allí y nosotros vamos a llevaros por allí, por el otro lado. Es ofrecer a los españoles un cambio de rumbo radical. Es decirles, queremos una alternativa, no un simple relevo, porque claro, nos dicen, lo prioritario es echar a Pedro Sánchez. ¿Para qué? ¿Para que donde se sienta el señor Pedro Sánchez se siente el señor Feijóo y haga las mismas cosas? ¿O para que donde se sienta el señor Pedro Sánchez se siente Abascal y en su caso no haga nada? No, eso no es la prioridad, no queremos cambiar las caras. Queremos algo mucho más importante. Y eso es lo que Vox está diciendo. Y lo vamos a decir por toda España, por suerte muy acompañados por los españoles, porque es llamativo a mí. Esto es algo que todavía me sorprende, ¿no? Porque si uno enciende esas televisiones nacionales y empieza a hacer zapping, o enciende las radios, o abre los periódicos, pues se diría que los de Vox no pueden andar por la calle. Pero cuando andamos por la calle, y andamos mucho por la calle, y convocamos a los españoles en cualquier plaza, en cualquier lugar de España, son muchos los españoles que vienen, muchos más que los que van a los mítines de otros partidos, por ejemplo. Y eso significa algo. Eso significa que hay una opinión publicada, absolutamente controlada por la subvención y por el poder político, y hay una opinión pública. Y significa que hay unas oligarquías políticas y mediáticas que están de espaldas a las preocupaciones de los españoles. Entonces, usted hablaba de estoicismo como una solución, ¿no? Bueno, era como decir, ¿cómo vamos a combatir un argumento tan pesado y tan subvencionado como el del voto útil? Bueno, y hace falta mucho estoicismo para soportar que quien pacta con los filoterroristas, quien pacta con los separatistas, le llame a usted radical. Sean ustedes los radicales. Bueno, la verdad es que defiende la Constitución. Bueno, hace falta mucho autocontrol. Hace falta mucho autocontrol. Porque realmente en el Parlamento uno tiene sensación de vivir en una realidad paralela, en un mundo al revés del mundo real. Pero el presidente del gobierno trae todo escrito de casa, o trae todo escrito de la Moncloa, o sea, de casa. Debe tener el síndrome ese del que le acusaba Ramón Tamames. Llegó a decir el otro día, el señor Abascal ha subido aquí con furia, otras veces dice con exceso de testosterona, pero yo subo muy tranquilo a la tribuna del Congreso siempre. Al que veo nervioso, al que veo irritado,
al que veo abroncando es al presidente del gobierno. Pero la izquierda repite una mentira y la repite intentando construir una realidad, y eso lo han hecho con nosotros. La demonización de Vox durante estos 4 años ha sido brutal, con el uso del dinero público, de los medios de comunicación, incluso echándonos a sus huestes en la calle, huestes minoritarias, pero que como en Vallecas pusieron en serio peligro la vida de muchas personas que fueron apedreadas con adoquines, en presencia de la policía de Marlaska, que no actuó como era debido en ese momento. Entonces lo han intentado todo. Hace falta mucho autocontrol realmente para resistir las acusaciones de los que han pactado con ETA, con el separatismo golpista, con los comunistas totalitarios, los que quieren impedirnos que hablemos de nuestro pasado, los que han prohibido a los españoles explorar nuestras propias fuentes de energía y nos están empobreciendo, los que están endeudando a generaciones de jóvenes que cuando tengan un trabajo en el futuro, si tienen la suerte de tenerlo, van a tener que con ese trabajo pagarse su casa, sostener a su familia y además pagar una deuda pública brutal que está dejando este gobierno. Debe ser duro escuchar, después de lo que usted dice, a Cuca Gamarra decir, o a otros dirigentes del Partido Popular, decir que se sienten más próximos al Partido Socialista que a Vox, ¿no? Siendo que el Partido Socialista a quien se siente próximo es a todo esto que usted acaba de indicar. Bueno, más que duro es decepcionante. Pero no hay mal que por bien no venga. Ojalá muchos españoles lo vean. Que vean que hoy el Partido Popular tiende la mano al Partido Socialista. Finge hacer oposición, pero dice a todos los españoles cada vez que puede que prefiere un pacto con el Partido Socialista, a la vez que acusa a Vox de hacer una pinza con el Partido Socialista que no se cree nadie. ¿Pero qué pinza? Si no nos dirigimos ni la palabra con esos señores. Y ellos se reparten el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Si le han entregado el dominio de las instituciones centrales del Estado al Partido Socialista, por unas migajas, por unos cargos. Por eso quieren un simple relevo. Y por eso nosotros vamos a denunciarlo ante los españoles. Vamos a decirles qué es lo que quieren hacer. Y vamos a decirles que hay otra alternativa, que hay otra opción que realmente quiere cambiarlo todo de arriba abajo. Que no nos conformamos ni nos resignamos ante la España que nos dejan los socialistas. ¿Qué piensa usted cuando escucha al presidente del Gobierno salir a la tribuna del Parlamento a explicar que hay 2,5 millones de niños en situación de pobreza en España, cuando está gastando 573 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Igualdad? Pues pienso que él es el presidente del gobierno, que si de verdad hay 2,5 millones de niños en pobreza en España, alguna responsabilidad tendrá el presidente del gobierno. Si en España hay un 53% más de violaciones este año que el año anterior, alguna responsabilidad tendrá el presidente del gobierno. Si la inmigración ilegal aumenta desde que ha llegado este gobierno, alguna responsabilidad tendrán. O sea, ¿qué pienso? Que no tiene escrúpulos. Un presidente del gobierno que habla de la pobreza infantil y a la vez se gasta el dinero público en la propaganda y en el enfrentamiento, porque el enfrentamiento está siendo regado con dinero de todos los españoles. El Ministerio de Igualdad solo busca enfrentar, busca la guerra de sexos, de géneros, dirán ellos, y el gobierno está entregado también al enfrentamiento con la cuestión de la memoria. Lo intentan también con la idea de los pobres y ricos, pero les sale muy mal, porque van al foro de Davos a recibir instrucciones de los multimillonarios y a decirles cuáles son las políticas que hay que aplicar en España, en la Agenda 2030, que no ha sido votada en ningún sitio, que es impuesta por unos poderosos que quieren arreglar el mundo con escuadra y cartabón y que aplican aquí de manera ovina, perjudicando a las clases más desfavorecidas. Y todavía le escuchamos a algún dirigente del Partido Popular, como uno que el otro día dijo, que la Agenda 2030 es el Evangelio. No me lo invento, dijo que era el Evangelio. No, si lo dijo aquí. Lo dijo en esta casa. Sí, sí. Claro. Sí. Pues bueno, aparte de que me parece... Tenía que haberlo dicho en la 13, quizás. Sí, bueno, del Evangelio, pero lo dijo aquí. Una afirmación un poco herética, pero no tiene por qué tener fe y puede decir lo que quiera. Pero bueno, ese es su Evangelio, la Agenda 2030. Y la Agenda 2030
lo que hace es perjudicar a las personas más desfavorecidas. Pero sobre todo, Santiago, ¿quién ha aprobado la Agenda 2030? Nadie. Y por otra parte, ¿desde cuándo los planes quinquenales comunistas ahora se han puesto en marcha en los países occidentales donde hay elecciones y por tanto cambios de gobiernos durante 4 años? ¿Por qué alguien ha impuesto a los gobiernos que habrá en Europa dentro de 2 o 3 años, que serán otros gobiernos, una agenda para el año 2030? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo rayos es posible? Porque algunos que deberían combatirla se han sumado y solo quieren el poder. Y a cambio se ponen el pin de la Agenda 2030, que lo único que acredita es que están en el club de los poderosos. Bueno, se lo han puesto al rey de España. Bueno, hace mucho tiempo que el rey de España... Se lo han colocado ahí. Hace tiempo que el rey de España ya no lleva en la solapa el pin de la Agenda 2030. Yo supongo que desde que ha visto que es una cuestión que forma parte del debate político, los que le aconsejan le han debido decir que no es conveniente. Antes quizá era normal, porque todos los partidos, hasta que aparece Vox, defendían la Agenda 2030. Hablemos, si os parece, de la Comunidad de Madrid y de esa ruptura de relaciones por parte de Isabel Díaz Ayuso. Lo que dice en el PP es que Rocío Monasterio votó con la izquierda a favor de esa comisión de investigación por el padre de Ayuso, también por su hermano o, por ejemplo, con la gestión de las residencias. Sin embargo, por otro lado, también vemos como Vox ha apoyado casi todas las leyes de Isabel Díaz Ayuso, mientras que, al contrario, las iniciativas de Vox en su mayoría han sido tumbadas. No sé si creen que Isabel Díaz Ayuso se está marcando un Pablo Casado en clave electoral. Bueno, yo creo que hay que mirar un poco hacia atrás para intentar explicar qué es lo que está pasando en Madrid. Y hay que ir al momento de las elecciones, en las que el Partido Popular, y sobre todo Isabel Díaz Ayuso, tiene un gran resultado, que no le alcanza la mayoría absoluta, pero que es un gran resultado, y Vox decide dejarle gobernar a cambio de nada. Es decir, Vox le da el gobierno gratis. No intenta negociar ni establecer lo que ellos dirían o llamarían chantaje, no pide nada a cambio. Después, hemos apoyado la mayor parte de las leyes, cerca del 80% de las leyes que ha traído la señora Ayuso. Y algunas no, porque no estamos de acuerdo. Al contrario, la mayor parte de las iniciativas, si no todas, de las que ha llevado Vox al Parlamento de Madrid, han sido rechazadas por el Partido Popular de Madrid y por la señora Ayuso. De repente, traen una iniciativa que lo que pretende es discriminar a los españoles en España y con la excusa de atraer capital extranjero, lo que hacen es decir, para los españoles estas son las normas, para los extranjeros son estas otras, y nosotros decimos, eso no puede ser, estamos a favor de traer capital extranjero, pero esos mismos beneficios que ustedes plantean para el capital que venga de fuera, para comprar pisos, para lo que sea, tienen que servir también para los españoles, para los madrileños, para la gente que ha estado aquí trabajando, para la gente que ha estado aquí levantando la persiana, para el que ha ahorrado en España. Lo que no podemos admitir es ningún tipo de discriminación a los españoles. Y hemos dicho, pues no, esto no vamos a apoyarlo. Y de repente pues la señora Ayuso se ha enfadado y casi una actitud que no debe ser de la política adulta, más bien de la política infantil que denuncia el señor Feijóo, que es la de ahora me enfado y no respiro, ha dicho pues ahora rompo con Vox y nuestros caminos se separan, casi emulando la frase de Pablo Casado en la moción de censura. Pero si Vox no ha roto nada con ellos, si Vox no está en el gobierno, si no hay ninguna responsabilidad de Vox ni ninguna obligación de apoyar todo lo que nos echen encima de la mesa, ese es el problema. Que han pensado que Vox tiene la obligación de ser una simple muleta del Partido Popular. Y Vox representa a unos electores que tienen convicciones, que tienen principios firmes. Y no nos vamos a dejar atracar. Pero bueno, que los españoles y los madrileños juzguen a partir de ahora. Nosotros vamos a explicar cuál es nuestra posición. Lo hemos hecho de una manera muy clara, también en relación con la ley de la discordia, que viene a ser esta ley para atracción e inversión extranjera, que pretende discriminar a los españoles, pero suponemos que la mentira va a ser propagada a través de muchísimos medios de comunicación. Donde sí forman parte del gobierno es en Castilla y León, que además está dando un muy buen ejemplo de la gestión. En 2022 fue la tercera región con menos paro de toda España. También se crearon 200 empresas a fecha de noviembre, que es además un 19% más que en el mismo mes del año 2021. Y encima esta semana hemos conocido que la Junta va a avalar la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Parece que es un ejemplo a seguir y también razonable que no quieran, en ese caso, romper el gobierno de la Junta de Castilla y León. Bueno, es que yo creo
que en Castilla y León, con dificultades, porque no pensamos lo mismo que el Partido Popular de Castilla y León, porque incluso hay algunas partes del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox que todavía no se están cumpliendo, por ejemplo, en materia de memoria histórica. Pero con dificultades se están haciendo cosas importantes y estamos siendo responsables, todos. También no solo nuestro vicepresidente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, sino el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que entiendo que está teniendo muchas dificultades para mantener un pacto que probablemente está siendo torpedeado desde su propio partido. Pero yo creo que ese es el pacto que quieren los españoles. La gente que quiere echar a Pedro Sánchez necesita ver un modelo, necesita ver una alternativa. Y en Castilla y León se puede ver, y por eso yo el otro día dije que ese era el ejemplo. Y cuando anunciamos que responderíamos a la ruptura planteada por la señora Ayuso, siguiendo a Alberto Núñez Feijóo con Vox, dijimos que responderíamos en Valladolid. Algunos medios empezaron a titular: Abascal anuncia represalias, amenaza con represalias. Solo dijimos que íbamos a explicar cuál era nuestra posición. Dijimos que nuestra posición era dar esperanza a los españoles que quieren echar a Pedro Sánchez y decirles que hay un modelo, y ese modelo es el gobierno de Castilla y León en estos momentos. Castilla y León además es una de esas poquitas comunidades donde todavía no hay una ley trans, que además ha sido uno de los principales caballos de batalla de Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid. Ayer anunciaban en esa rueda de prensa de Vox habitual de los lunes que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad en la justicia. ¿Qué van a argumentar? Porque estamos viendo que es una ley que no solo afecta al deporte o al ámbito laboral, sino también que ataca directamente a los menores. Bueno, pues efectivamente eso. Es que es una ley que además ataca la igualdad de manera frontal, lo estamos viendo. Las consecuencias de la ley trans, no ya la del gobierno nacional, sino la ley trans de la Comunidad de Madrid, las acabamos de ver en Torrelodones, donde un señor se ha declarado mujer en mitad de un proceso de selección a pruebas de la policía local para poder superar las pruebas físicas. Y hay mujeres damnificadas. Pues es algo verdaderamente escandaloso. Estas leyes trans acaban con los espacios de intimidad para las mujeres, acaban con las posibilidades de que las mujeres compitan en el deporte en condiciones de igualdad. Hace todo lo contrario de lo que pretendidamente anuncia un gobierno que se declara feminista. Lo sorprendente es que haya una ley trans en Galicia, en la Galicia del señor Feijóo, o que haya una ley trans en Madrid, en el Madrid de la señora Isabel Díaz Ayuso, y que Vox lleve toda la legislatura pidiendo su derogación y que incluso existiese un acuerdo para la derogación y el PP se haya negado durante 4 años, hasta el último pleno de la legislatura, donde han anunciado que admiten pues que esto sea considerado y que se tramite, pero ya no se va a hacer en esta legislatura. Vamos a las elecciones y ya veremos si en las siguientes van a hacer lo mismo y alargar todavía esta cuestión otros 4 años para que esas leyes, que son consecuencia del dominio cultural de la izquierda, del marxismo cultural, sigan manteniéndose en Madrid o no. Desde luego, el que apoya a Vox ya sabe para qué lo va a apoyar. El que apoya al Partido Popular, pues no sabe qué va a pasar con su voto y con su confianza. Yo miraba durante sus intervenciones durante la moción de censura, perdona que vuelva a la moción de censura, yo pensaba, Abascal estará viendo ese banco azul y estará pensando, bueno, en eso que ahora mismo está tan de moda, que es criticar la sanidad española, ¿no? Es una cosa recurrente, ¿no? De lo mal que estamos, lo mal que está la sanidad, especialmente en Madrid, utilizada como un ariete contra los que gestionan ese asunto. Y supongo que usted, al ver ese banco azul, pensaba en Alberto Garzón teniendo a su hijo en una clínica privada, o a Carmen Calvo ingresando en el Ruber cuando se ponía enferma, o a prácticamente cada uno de los miembros de ese banco azul. No creo que haya habido ninguno que haya pasado por un centro público de atención, y si hay alguno será minoritario. Igualmente en el tema de la educación, en el que corren las mismas ideas, ¿no? de que eso de la concertación y de la colaboración público-privada pues no tiene mucho sentido. El Tribunal Constitucional, por cierto, les ha metido a ustedes un guantazo muy recientemente, lo cual era de esperar, porque este Tribunal Constitucional sí mete guantazos y sí actúa a toda velocidad, como han podido comprobar. El otro no, el otro tardaba 11 años en hacer sentencias. Pero decía esto porque en el Banco Azul probablemente los que tengan hijos, Marlaska no y algún otro no, pero los que tengan hijos
pues están llevándolos a colegios privados, están llevándolos a colegios bilingües, están yendo al IESE, a ESADE, al Instituto de Empresa, a la Harvard University o a la London Business School, a la London School of Economics, ¿no? Es decir, que utilizan un lenguaje y utilizan una forma digamos, de manipulación política que está radicalmente en contra de sus propias opciones personales. Bueno, no solo eso, sino que además acusan a los demás de proponer cosas que jamás hemos propuesto. Durante la intervención, en repetidas ocasiones, de hecho tuve que decirle al señor Tamames, esto no es verdad, porque escuchaba las acusaciones de que Vox había propuesto el fin de la sanidad pública, dichas por el presidente del gobierno en sede parlamentaria. No tiene ningún escrúpulo en mentir. Tenemos un presidente del gobierno que es un embustero, que ha engañado a los propios votantes socialistas y que no tiene ningún empacho en mentir en la Cámara o en cualquier lugar, hasta en sede judicial, si fuera necesario. Entonces tuvimos que soportar ese debate cuando nosotros lo que queremos es que haya una buena sanidad pública y que pueda existir sanidad concertada y sanidad privada y que sigan conviviendo como en el ámbito educativo. Lo que queremos es que la salud de los españoles esté pues lo mejor protegida posible a través de múltiples ofertas. Y por supuesto que eso nunca vaya en menoscabo de la sanidad pública. Y en el ámbito educativo lo mismo. Pero ¿quién está destruyendo la educación pública? ¿Quién está destruyendo la igualdad verdadera de oportunidades de las personas más humildes? ¿Quién es el que ha tirado por los suelos la educación en España, acabando con las humanidades, destruyendo la autoridad del profesor, permitiendo los pasos de curso con una facilidad tremenda? ¿Quién ha destruido la educación? ¿Quién ha destruido la meritocracia? ¿Quién está impidiendo que de verdad el hijo del obrero, el hijo de la persona más humilde pueda competir con los hijos de esos que van a las cumbres de Davos? ¿Quién lo está impidiendo? Pues la izquierda, que ha destruido la educación, que era el verdadero ascensor social, que hacía que ese joven valioso, que venía de una familia humilde, encontrase en el sistema educativo una posibilidad de formarse y de prosperar, y de demostrar allí que era mejor, incluso que el hijo del potentado que va a Davos a recibir instrucciones para luego imponérnoslas a los demás. Claro, y además es que estos son unos hipócritas, porque luego ellos, efectivamente, como decía, llevan a sus hijos a la sanidad privada, les ponen un seguro privado o a la educación privada. Durante el debate... Es insoportable. La verdad es que la mentira en el Parlamento es insoportable. Durante ese debate de la moción de censura, además, todos nos vimos muy reflejados en ese Ramón Tamames que le reprochaba a Pedro Sánchez hablar de lo que no se le había preguntado, llevar ese tocho de 20 folios. No sé qué tal le suena la música de Ramón Tamames y listas electorales. No he entendido la pregunta. Sí, si se plantean llevar a Ramón Tamames en alguna lista o, por ejemplo, cerrarla de forma simbólica con él. Bueno, la verdad que es una cosa que no nos hemos planteado, pero toma nota para planteárnosla. Quizás no sea una mala idea. Pero lo que planteabas al inicio de este comentario, yo creo que es muy interesante. Cuando Ramón Tamames le dice al presidente del gobierno, pero no es tolerable que usted hable aquí 1 hora 40 minutos con unos papeles que se trae ya escritos, informándonos de cosas sobre las que no le hemos preguntado en una moción de censura. Y eso es lo verdaderamente grave, porque parece una anécdota. Y han querido contarlo, mira, se ha enfadado un señor mayor en el Parlamento porque el presidente ha hablado mucho y le ha interrumpido. No, ha hecho una denuncia muy seria. Es que en el Parlamento no hay debate. En el Parlamento hay una sucesión de monólogos. En el Parlamento hemos censurado al gobierno y le hemos hecho una serie de acusaciones gravísimas, de las más graves. Y no ha sido capaz de responder a ninguna. En cada intervención que yo hago en el Parlamento desde hace 4 años le digo al presidente del gobierno, usted ha mentido a los españoles, usted les ha dicho que no iba a pactar con aquellos y ha pactado con todos ellos. Dé explicaciones, diga por qué lo ha hecho. Usted ha cambiado la posición en el Sáhara contra este Parlamento, contra su partido, contra su programa electoral, contra su propio gobierno. No ha dicho por qué, explíquelo usted. Y he utilizado ahora 2 asuntos, pero es que son todos. El gobierno no responde. El gobierno utiliza el Parlamento para la propaganda. Da igual que sea una moción de censura, una sesión de control al gobierno. El gobierno nunca responde, no hay debate parlamentario. El debate parlamentario ha terminado. Entonces yo creo que la denuncia que hizo el profesor Tamames, tanto sobre el contenido de las respuestas del presidente del gobierno como sobre los tiempos, es muy interesante. Eso tendría que estar tasado. Hicieron filibusterismo político.
El gobierno efectivamente puede responder en cualquier momento. Pero ¿qué hace respondiendo el presidente y la vicepresidenta durante todo el tiempo que quieren? Podrían haber, si llegan a querer, con el reglamento del Congreso en la mano, podrían haber utilizado los turnos de palabra los 22 ministros e intervenir durante varios días. Podrían haberlo hecho. Entonces, realmente hay que plantear cambios en el reglamento del Parlamento. Otro es la capacidad que tiene Vox en las sesiones de control al gobierno de los miércoles. El Partido Popular, con 89 diputados, puede preguntar al presidente del gobierno, interpelarle todos los miércoles. Vox entra en un turno rotatorio con el resto de grupos que tienen 5 diputados, 10 diputados, Vox tiene 52, y solo puede preguntar una vez cada 5 semanas en ese turno rotatorio. Cuando el Partido Popular, con 89 diputados, puede preguntar todos los miércoles. ¿Por qué? Pues porque ese reglamento o esa tradición parlamentaria, pues en realidad es un resabio del bipartidismo, que dice que hay 2 partidos que tienen más derecho que los demás para hablar. Entonces, realmente el Parlamento, para que fuese más dinámico, para que sirviese a los españoles, debería cambiar su reglamento, tanto en los tiempos de intervención como en la posibilidad de otros grupos, porque este Parlamento ya no es como el de los años 80, en el que había fundamentalmente 2 partidos. Ahora hay muchos partidos, con fuerzas parecidas, ¿no? Y luego la cuestión de no contestar, yo creo que debería llevar a algún tipo de amonestación de quien presida el Congreso de los Diputados. No es serio que al presidente del Gobierno se le interpele sobre una cuestión, la obvie por completo y conteste otra cosa. Eso no es serio en una democracia, eso es propio de una república bananera. Decía usted en esa moción de censura que o elecciones o un año de legislatura interminable. Pues parece que se nos vienen meses muy complicados. Pues sí. Nos hemos quedado sin tiempo y muchos asuntos en el tintero. ¿Me dejas hacerle una última pregunta? Adelante. ¿Por qué Vox y no el Partido Popular? Para un espectador de esta casa. Pues muy claro. Porque Vox lo que está diciendo en la oposición es lo que va a hacer si está en el gobierno. Listo. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer.